Dios le bendiga, amados hermanos, en este día especial, porque como cada primer domingo de los meses que nosotros celebramos en esta iglesia, la Cena del Señor, el primer domingo, y además es el día de misericordia, en la cual entregamos en un acto de fe, de gratitud al Señor, de lo que Él nos da también para poder bendecir a quienes lo necesiten. Y obviamente no son dos hechos que debiésemos verlo como aislados, sino como parte de un todo. Cuando nosotros vemos la historia o el consejo que se le daba o que daba Pablo, o cuando amonestaba a los hermanos ahí en Corinto, una de las cosas que él quería corregir era ese individualismo que existía, esa tal vez mezquindad o egocentrismo que existía en ellos, al ver, evidenciar que todos lo hacían como con una motivación propia y no con el sentido que era esa fiesta originalmente, sino que una fiesta de gratitud, de reconocimiento al actuar y al obrar de Jehová, de Dios en la vida de ellos. Y con respecto a ese tema, quiero compartir un tema que obviamente está centrado en la cena, pero quiero que lo podamos reflexionar. Si pudiéramos ponerle algún nombre a esto, pensaba, y en lo que buscaba titularlo, decía algo así como cenando bajo la actitud correcta. ¿Qué es lo que nosotros hay en nuestro corazón o que vemos cuando nosotros cenamos o participamos de esto que el Señor ha establecido para su iglesia? Y obviamente no puedo empezar sin recordar que el domingo primero del mes de septiembre, cuando hicimos la cena, nos compartía el pastor Aldo este tema. Él hablaba, y a modo de introducción yo voy a mencionar de los 4 puntos que él mencionó en esa oportunidad, algo para contextualizarlo. Y estuvimos en esa oportunidad recibiendo lo que seguramente es como la columna vertebral de lo que es la Cena del Señor, por lo menos para la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma, porque él nos compartía como tema central un documento que elaboraron las iglesias, los pastores a nivel nacional, y es como la iglesia en general, yo diría, o tal vez 100% verdad, ve y toma y ha aprendido a través de la Escritura lo que es la Cena del Señor. Y en ese momento se nos habló obviamente del origen y de la cena, y decíamos ahí como punto así muy resumido que creemos nosotros que al instruir Jesús la celebración de la cena, estableció una ceremonia nueva a partir de una fiesta judía que existía, que es lo que yo mencionaba al principio. Entonces, creemos que esta es una ceremonia que nosotros debemos hacer, que no es la misma Pascua que celebran los judíos. Esto es otra cosa que surge a partir de esa celebración, pero ya con los lineamientos que le da Jesús. Aún así, podemos nosotros sacar enseñanzas de la práctica que existía antes y que obviamente nos habla de la actitud correcta. Sobre su naturaleza y significado, podíamos señalar o escuchábamos ahí de parte de nuestro pastor que es instruida por el Señor Jesús, por Cristo, como una conmemoración y representación de su muerte, siendo los elementos, el pan y el vino, los que son representativos de su cuerpo y su sangre que fue derramada en la cruz. Además de esos 2 puntos, que obviamente en algún momento yo voy a volver a citar, se habló de la forma en que nosotros la celebramos, del tiempo con la cual se acostumbra a celebrar, señalando, ¿verdad?, así brevemente, que no existe un lineamiento de decir todos los domingos o una vez al año o una vez a cada 2 meses. Eso es un poquito a libertad. Nosotros lo hacemos el primer domingo de cada mes.
Y hablaba también ahí de las condiciones que creemos nosotros como iglesia debiese cumplir las personas para participar de la cena, y obviamente una de las cositas que se mencionaba ahí, que la persona fuese bautizada, que fueran parte de la membresía de la iglesia, o que fuese, bueno, si en el caso de que no fuera parte de la membresía local, ¿verdad?, que hubiese sido bautizado bajo la forma del bautismo que nosotros creemos, ¿verdad? Y eso era un poco lo que se nos conversó. Y frente a eso, estamos hablando en este tiempo del Espíritu, del Espíritu Santo, de lo importante que es verlo como una persona parte de nuestra vida, en todo momento. Y ahora quiero invitarles a leer en Lucas capítulo 22. Es muy fácil, bueno, aquí Esteban o quien esté atrás proyecta la palabra, pero si vemos lo que hicimos la semana pasada, había un video por ahí circulando en las redes de nuestra iglesia donde le preguntaba a algunos hermanos si es que habíamos traído Biblia, ¿se acuerdan? No es obviamente símbolo de nada espiritual andar con ella o no, pero no vamos a ser más espirituales o menos espirituales si andamos con la palabra sabiendo que hay tecnología hoy día, que la podemos usar en el celular, pero creo que es algo bueno, algo que nos identifica como cristianos, andar con nuestra Biblia, así que no dejemos esa práctica de ir buscándola, porque cuando aparecen ahí, aparece nomás y el texto, pero al tenerla físicamente nosotros nos podemos situar en ella, podemos ver dónde están los libros, cuando hablamos del Nuevo, del Antiguo Testamento, y eso es una práctica que cuando necesitamos nosotros estudiar la palabra nos va a ayudar siempre, así que fomentemos el traer la Biblia, las Escrituras y verlo. Lucas capítulo 22, del verso 14 al 19, nosotros vemos ahí una situación en la cual quiero centrarla para poder introducir al tema, 14 al 19. Y era el relato de la situación vivida por Jesús y sus discípulos cuando se instruyó la cena. Y dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Amén. Ahí hay algo que quiero que ustedes puedan notar, y es que Jesús sabía que esa era su última cena. Él lo tenía claro, no es que lo haya pillado en las circunstancias y después aconteció un hecho en el cual fue arrestado. No, él sabía que esa era la última cena. Por lo tanto, ahí debemos ir entendiendo, y quiero hablar un poco de la actitud correcta. Jesús sabía que esa era su última cena y él lo hizo pensando y sabiendo que esa era la última cena, ¿ya? Y le dio la importancia que es la que debiésemos nosotros reflexionar, hacerlo como si fuera la última cena que nosotros vamos a hacer. No sabemos, no decía cito lo comentado por la hermana Anita acá, no sabemos cuándo el Señor va a venir, no lo sabemos. Creemos que están las condiciones para pensar que pronto puede venir el Señor, pero nosotros debemos tener como actitud número uno, saber que esta cena, y no es meter miedo, sino que al contrario, infundir aliento a nuestra vida de fe, de que esta podría ser la última vez que cenemos acá. Y la próxima
la haremos con el Señor Jesús. Imagínense lo que significa eso. Esa es la actitud con la cual nosotros debiésemos venir hoy día. Imagínense, por favor, si hoy día nos hubiesen dicho, ya hermanos, vamos, preparémonos que esta es la última cena que nosotros vamos a tener acá, porque la próxima será presidida por el Señor. ¿Vendríamos así como vinimos hoy día? Bueno, yo no sé cómo vino usted. ¿Ya? Por eso es la actitud correcta. ¿Cómo nos vamos a presentar hoy en unos minutitos más a cenar? Y ahora, tiempo. Y quiero hablar un poquito de lo siguiente. Cuando nosotros actuamos hoy día o cenamos como hijos de Dios, sabemos que es importante reflexionar en nuestra conducta, es importante reflexionar en nuestras motivaciones. Y hoy quiero invitarlos a que podamos reflexionar en términos de un concepto que en su momento, cuando llevé a este tema a meditarlo, pensaba que era lo que había provocado en su momento a los hermanos en Corinto, por ejemplo, con respecto al desorden que se generaba en la cena. Yo decía, ¿por qué ellos, voy a parafrasear el pasaje, se hacía un desorden en la fiesta? Pablo los amonestó porque ellos iban y celebraban y comían y se generaba desorden, no se esperaban. Cada quien hacía lo que quería, ¿verdad? En ese sentido compartía con lo de él, con los que quisieran. Y no existía este espíritu de cuerpo. Entonces yo decía, ellos tal vez eran muy egocéntricos. Pensaban solo en sí mismos. Entonces empecé a buscar el concepto de egocentrismo y de lo que es el ego. Y obviamente cuando uno ve el desarrollo del ser humano, el ego era algo que por lo menos culturalmente en esa época no era algo muy bien visto, ¿ya? No, más bien para los romanos, para una cultura muy rica en conocimiento, que un poquito posterior a ello, pero influenciado sin duda a todo el mundo, que eran los griegos, ellos creían y pensaban que una de las cosas que tenía que hacer el ser humano era nivelar todo el tema con el ego. No podían ser egocéntricos. De eso ellos lo veían algo muy malo, ser egocéntricos. De ellos, los griegos siempre eran hombres que trataban de buscar el equilibrio entre el ser, entre el pensar. Entonces no tenían esa característica como de ser egocéntricos. Y los romanos también tenían una actitud que era saber que ellos estaban por debajo de lo que era el imperio, por ejemplo, los romanos. Entonces todo ese tipo de cosas, que era algo que se transmitía culturalmente, me hacía pensar que en ese momento no era el ego lo que dominaba a esas personas en decir, oye, celebremos aquí nomás nosotros. Hagamos esto porque es mi propio bienestar y no pensar en el otro. De hecho, cuando hablamos del egocentrismo, es el más marcado a fuego, es muchos siglos después de eso. Entonces, quiero mencionarle, por ejemplo, para lo que se señala del ego. Freud, por ejemplo, que tal vez es el padre del psicoanálisis, define el ego como una de las 3 partes fundamentales de la mente humana, junto al id y al superego. Según Freud, él dice que el id es la parte instintiva y primitiva que busca la gratificación inmediata de deseo y necesidad. Se rige por el principio del placer, de querer disfrutar algo yo rápido ahora. Y me da la sensación que en Corinto pasaba más eso que el ego. Era un deseo de ellos de disfrutar el día a día, el tener placer al tiro. Oye, disfrutemos,
tomemos, ¿verdad? Porque ahí hablaba de algunos que se desordenaban, se embriagaban y comían. Era como satisfacer más esa parte que de la mente, del ser, que destaca Freud. Después él habla de que existe el superego. Y el superego lo representa los valores morales y sociales internalizados, actuando como una especie de conciencia ética. Se rige por el principio del deber. Para hoy en día, ese concepto de superego es lo que muchas culturas occidentales, muchas religiones buscan y que denominan supraconciencia. No sé si ustedes han escuchado ese concepto. Por ejemplo, los que el budismo, los que practican yoga, dentro de sus deseos de la meditación, es buscar algo que está dentro de nosotros, a lo que denominan supraconciencia, que es poder conectarse con una conciencia superior que va a hacer que te ayude a entender que tú no eres lo importante, sino que hay otras cosas como el cosmos que es más relevante. Eso mismo que ellos creen es lo que para nosotros como cristianos no es más y menos que saber que en nosotros está el Espíritu Santo y que nosotros no vamos a buscar por nombre o no la supraconciencia, sino que lo que nosotros buscamos día a día es poder tener una relación con esta persona que es el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos buscar, porque eso, sin lugar a dudas, va a hacer que el ego que exista en nosotros, definido como la conciencia de la mente que trata de equilibrar, ¿verdad?, las demandas de ese deseo, de ese principio de placer, y el superego. Pero el egocentrismo tiene que ver con algo que ha hecho que el ser humano se centre y se vea como el centro del universo. En el Renacimiento, en el siglo XIV, el XVII, el Renacimiento decía que el ser humano era el centro de todo. No una idea totalmente apartada de lo que nosotros vemos en las Escrituras. Nosotros sabemos que somos parte de este universo, pero quien es el centro de todo es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Estas personas de las cuales nosotros estamos estudiando, a una de ellas en profundidad, pero al estudiar una de ellas decíamos, retomemos un punto que se vio el viernes, al estudiar a una de ellas estudiamos las tres, porque si bien son tres, son uno a la vez. ¿Cierto? Los que vinieron a la clase el viernes. Entonces, al estudiar el Espíritu Santo, sabemos que tenemos que entender que ellos son el centro de todo y que nosotros simplemente un punto en ese universo. Que obviamente le ha placido a Dios hacernos en una condición especial. Si empezamos a ver la palabra de qué es lo que dice la Biblia de nosotros, obviamente podríamos hacer acrecentar ese ego, si lo malentendemos, ¿verdad? Entonces, en el Renacimiento, en este siglo, del XIV al XVII, ahí sí que había una idea, un pensamiento egocentrista. Luego, en la época de la Ilustración, empezaron a usar palabras como, o el concepto razonar, descubrir la verdad por sí mismo, autonomía, el juicio individual. Todo toma sentido cuando nosotros lo descubrimos, cuando nosotros le damos valor a las cosas. Es como yo interpreto las cosas, no es lo que dice la Escritura. Nosotros somos lo que la Biblia señala que somos. La Biblia nos revela lo que nosotros somos. Es la luz que nos guía. Pero en ese proceso, que valga
redundancia, la ilustración tenía como concepto ser iluminados por el conocimiento. Es algo contrario, es algo centrado en el egocentrismo. Después viene la revolución industrial en el siglo XVIII al XIX, donde existía en el ser humano este concepto de autorrealización. Obvio, si ellos habían sido capaces de crear las máquinas, que una máquina reemplazaba el trabajo de 100 obreros. Por lo tanto, eso claramente aumentó en el ser humano este concepto de ser exitosos, de ser autosuficientes, y fomentó ese sentimiento de éxito personal. Y todo eso que yo señalo, sin duda, algo ha marcado en nosotros. Por eso lo estoy citando, para que podamos volver al título de poder cenar con la actitud correcta. En el siglo XX, el individualismo moderno, movimientos sociales, feminismo, liberalismo, venían a establecer algo que eran los derechos individuales de las personas, dándole importancia a lo que nosotros somos. Yo no estoy poniendo por ningún punto de vista esto como algo negativo, sino que simplemente en un contexto del egocentrismo, de cómo estas corrientes aportaron o hicieron que nosotros nos centráramos como sociedad o como humanidad en nosotros mismos, y dejando de lado un poco lo que el Señor vino a hacer a la tierra, que lo voy a citar en un momento, un poquito más. Hoy, en el siglo XXI, estamos en la era digital, donde aquí solamente importan nuestros intereses, a tal punto que estos aparatos solo están diseñados, además de mostrarnos publicidad y lo que ellos quieran y lo que organizaciones detrás quieran mostrarnos, están hechos para que nos muestren solo aquellas cosas que son de nuestro interés. ¿Ya? Ellos alimentan los videos que nosotros vemos, son solo videos que nacen de lo que ellos escuchan de nosotros. Por lo tanto, si ellos escuchan palabras solo de política, probablemente los videos que aparezcan van a ser tendientes a política. Si es que nuestras conversaciones son de consumismo, las zapatillas, que oye, que quiero comprarme zapatillas. Una vez conversábamos con mi esposa y ella me decía, amor, cómprese zapatillas. No, tranquila, decía yo, sí, todavía tengo un par, comprémoslo a los chicos y las zapatillas. Y veníamos en el auto y llegamos a casa y ya prendo el teléfono y le digo, mira, y las ofertas de zapatillas que nos salían ahí. Entonces, de lo que hablemos, el teléfono nos va a alimentar de información. Esa es la era digital. Todo lo que nosotros somos, tenemos un aparato que nos recuerda eso. Haga el experimento social, vea, hable de cosas en algún momento, intencione algo que a usted nunca le ha llamado la atención. Menciónelo cerca de este aparatito. Y le aseguro que va a empezar a recibir información de eso. Entonces, cuando yo hablaba de este señor, de este concepto de egocentrismo, empezaron a aparecerme videos e información de lo que era el egocentrismo, de cómo estaba algunos a favor de desarrollarlo en nosotros y en otros señalando cómo controlarlo. Ahora, ¿qué características tiene el ego que hoy a nosotros nos podrían ser piedra de tope para tener la motivación correcta y celebrar esta cena como si fuera la última? Como si fuera la última. El ego tiene como característica el orgullo. El orgullo. El orgullo es uno de los principales pecados relacionados con este concepto. El orgullo hace que los individuos se consideren autosuficientes, rechazando la dependencia de Dios. ¿Podría buscar Filipenses, por favor, 2:3? El apóstol Pablo describe aquí una característica del ego. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tener una motivación correcta para venir a la cena es decir que nosotros venimos aquí y no nos sentimos o no somos superiores a nadie. Ante Dios somos todos hijos. Independiente cuál es nuestro rol determinado en este momento, bajo esta circunstancia en nuestra iglesia. Pero hoy todos somos importantes para Dios, porque Dios derramó su sangre no solamente por nosotros, pensando en que somos seres especiales. Él lo hizo por amor a todos. Entonces, tener una actitud correcta es saber que no podemos venir con orgullo en nuestros corazones. No hagas nada por egoísmo. El ego, obviamente, el egocentrismo es otro punto que nosotros debemos reflexionar como una actitud que entorpece venir a este lugar a celebrar la cena. El ego se manifiesta como una actitud de centralización en la que el individuo prioriza sus propios deseos, planes, ambiciones por encima de los demás y en especial por encima de Dios. Mateo 22, 39. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese versículo habla de una actitud que nosotros tenemos, que va en contra de este concepto de egocentrismo. No soy superior a nadie. Yo debo amarme a mí mismo en la medida en la que amo a otros. Esa es una actitud con la que Jesús vino a la tierra. Cuando Él dice lo que leíamos en Lucas 22, Él era consciente de lo que Él estaba haciendo, pero su actitud en ningún momento estaba cargada de orgullo ni de egocentrismo, sino que de una profunda humildad. Otra actitud importante que debemos reflexionar tiene que ver con el rechazo a la dependencia de Dios, que no debe existir en nosotros. El ego hace que el ser humano confíe en sus propias fuerzas y capacidades en lugar de reconocer su necesidad de Dios. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Dice que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En la medida que nosotros nos capacitamos, estudiamos, va creciendo en nosotros sin darnos cuenta esta sensación de que podemos lograr cosas y que esas cosas deben hacernos sentir bien. Claro que sí, pero en la medida en que entendamos que Dios siempre está detrás de eso. Si hay una habilidad, una capacidad que se desarrolla en nosotros, es porque Dios nos ha dado esa capacidad. En la medida que entendamos esto, vamos a tener siempre la motivación correcta. ¿Cuántos de nosotros tenemos o luchamos con esta autosuficiencia, una ambición desmedida? Las personas dominadas por el ego tienden a buscar el reconocimiento y el poder y la gloria personal. Este tipo de ambición es criticada sin duda en la palabra, porque aparta el corazón de los valores espirituales, de lo que Dios espera en nosotros. Dice Mateo 23:12. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es algo que me golpea a mí también cuando buscaba este tema. Porque es rico ser reconocidos por los demás.
Uno como que se alimenta de eso, de sentir que los demás dicen, oye, no, tú eres bueno en esto, tienes habilidades en esto, o valórate en esto, no, es que tú eres seco. A mí me pasa constantemente en el trabajo, en este último tiempo unos colegas me hacían sentir como que yo realmente era bueno en algo. Y es interesante, rico sentir eso. Es rico sentir como, y después inocentemente, o tal vez en realidad refleja lo que hay en nuestro corazón, o en mi corazón, vivía como tratando de tirar el currículum encima. Periodo de evaluación docente, a los que les fue bien el año pasado, a los que les va a ir bien este año, es a los que somos profes, lo digo porque en mi contexto es llamativo decir, oye, yo tengo este tramo, esto soy yo, a mí me fue bien aquí. Eso uno como que alimenta ese bichito que hay en uno. Si a usted no le pasa, bien, a mí me pasó. Y tal vez me estaba pasando. Y por eso cuando el Señor vino con esta palabra y reflexionando en esto, uno dice, qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así. Porque si nosotros logramos un éxito o algo, o nos destacamos, debemos darle la gloria a quien se la merece. Y simplemente ser agradecidos de que Él nos haya dado esa bendición. Pero la gloria es para Él. Él es el que... ¿A quién oraba usted cuando hace algo? ¿A quién se encomendaba al Señor? ¿No era el Señor? Entonces, ¿por qué después se atribuye el éxito? O nosotros, ¿por qué no atribuimos el éxito si cuando sabíamos que no éramos capaces, era a Dios donde fuimos? A Él le decíamos, Señor, por favor, si me va bien. Y si nos fue bien, ¿por qué después nos atribuimos el éxito a nosotros? Y no se lo reconocemos al Señor. Falta de humildad. La humildad es una virtud central en el cristianismo. Mientras que el ego tiende a inflar la imagen que uno tiene de sí mismo. El ego impide a las personas reconocer su falta, pedir perdón y vivir una vida de servicio a los demás. Lo que hizo Jesús. Él vino a servir. Imagínense cuántos de nosotros estamos dispuestos a lavarle los pies a otros. Una función que era, según lo que he aprendido de pastores, tal vez el rol de los esclavos de la época, la función más denigrante que existía. Él vino en su condición de Dios mismo, de Hijo de Dios, y Él, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿qué? ¿Cuál era su actitud? Bueno, lavarle los pies, enseñarnos a través de eso la humildad. Santiago 4:10, humíllense ante el Señor y Él los exaltará, dice la palabra. Humillémonos delante del Señor. Y humillarnos delante del Señor, entendamos bien, que es también humillarnos y servir a nuestros hermanos. Eso también es hacerlo delante del Señor. El materialismo, deseos de posesiones, el ego muchas veces impulsa a las personas a buscar satisfacción en las posesiones materiales, en el estatus, en la acumulación de riquezas. Jesús advierte sobre los peligros de este tipo de vida. Mateo 6:24, por favor, señala lo siguiente. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso no significa, o está muy alejado entender lo que no podamos adquirir cosas o bienes, o no podamos tener una condición. Seguramente ya nuestra condición es mucho mejor que hace 30, 40 años en cualquiera de las familias que podrían componer una iglesia así. Lo hemos dicho, lo hemos conversado en algunas circunstancias. Hoy día no existen los niveles de pobreza que existían hace 50 años atrás. Probablemente hoy día la condición de muchos, hace 50 años lo podría categorizar en una condición totalmente distinta a la que tiene hoy. Con los recursos, los materiales que tenemos hoy día, hace 50, 60 años usted podría ser rico. Pero hoy día
Tal vez tenemos en nosotros ese concepto, ese materialismo, el de querer que eso, hermano, no nos quite el lugar que debe tener Dios en nuestro corazón. La actitud correcta. Hoy día venimos a la mesa del Señor y debemos ver que estas cosas no estén en nuestros corazones. La separación de Dios, el ego fomenta el alejamiento de Dios, el promover la autosuficiencia y el rechazo de la dependencia de Él. En el cristianismo se considera que el ego es una barrera que impide la verdadera relación con Dios. Jesús enfatiza la necesidad de negarse a uno mismo para seguirlo. Eso lo dice en Lucas 9:23. Niéguese a sí mismo. ¿Acaso no hay un mensaje más contradictorio a lo que el ego hace en nosotros? Niéguese a sí mismo. El que es egocéntrico, el que está dominado por el ego en alguna faceta, siempre va a poner su bienestar por sobre lo que Dios le ordene. Incluso cuando creemos que estamos depositando nuestra fe en el Señor. Si nosotros no hacemos las cosas como Dios nos pide, debiésemos reflexionar si lo que hay ahí en nosotros es tal vez inmadurez en esto de buscar al Señor, o tal vez hay un egocentrismo en no querer entregarle a Dios lo que Él espera de nosotros. El ego implica renunciar a los deseos de Dios y hacer los deseos personales. Sin embargo, para finalizar, ¿cómo debemos abordar nosotros este concepto de ego? ¿Cómo lo debemos hacer los cristianos para poder venir a la mesa hoy en esta mañana con una actitud correcta? La humildad y el servicio debe estar en nuestros corazones. Debemos anhelar lo que existía en Jesús, ver en la persona de Jesús algo para imitar. Jesús es el ejemplo perfecto de humildad y servicio. En Filipenses 2, 5 al 8 se describe cómo, a pesar de ser Dios, Jesús se humilló al tomar forma de siervo. Los cristianos estamos llamados a seguir ese ejemplo, hermanos, viviendo una vida de servicio a los demás, priorizando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces en nosotros ha nacido o ha estado el sentimiento de creer que algo no nos corresponde hacer en la iglesia y que debe hacerlo alguien más porque yo tengo tal grado o tal responsabilidad en ella? ¿Cuántos creemos que nosotros no somos los que tenemos que barrer o limpiar los baños porque hay otros que deben hacer eso, porque yo me debo preocupar tal vez de buscar de la palabra? Dios querrá a personas paradas aquí adelante compartiendo la palabra sin tener en el deseo en su corazón de saber que la responsabilidad de mantener esto limpio es de todos. ¿Querrá Él tener a músicos, a maestros de escuela dominical o maestros de renovación, de generación de renuevo? ¿Querrá tener hermanos líderes, hermanas líderes, si pensamos que tenemos que delegar responsabilidades cuando nosotros a veces somos los únicos o los primeros que debemos tener una actitud de servicio? Si no está en nosotros ese sentir, ese deseo de hacer las cosas en secreto, y si no nos llama la atención solamente hacer aquellas en las cuales vamos a ser visibles para recibir el reconocimiento, tal vez eso es lo que nos debe llamar la atención, porque la humildad y el servicio es una característica para que vengamos hoy en esta cena y hagamos y compartamos con la motivación correcta. La dependencia de Dios. Los cristianos somos llamados a reconocer total dependencia de Dios. En Juan 15:5 Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin el Señor. Si Él no fuese el centro, esto que nosotros vamos a hacer no tiene ningún sentido. Si el Señor Jesús no es el centro de nuestras reuniones, si el Espíritu Santo no es el centro de la búsqueda de nosotros, si la palabra, que es lo que Dios nos dejó, no es lo más importante que tenemos, debemos reflexionar si vamos a estar con la motivación correcta.
renuncia a los deseos personales. Jesús nos enseña la necesidad de negarnos a nosotros mismos para seguirle, lo cual implica dejar atrás el ego y los deseos mundanos. Esto no significa descuidar las propias necesidades, lo que decía en un momento atrás, sino que, hermanos, someterlas al propósito mayor, que es seguir a Cristo. Eso es lo que debe predominar en nosotros. Esto que acabo de decir lo ratifica Mateo 16, versículo 24. Y por último, ¿cómo abordar el ego según los principios bíblicos? Amor a los demás. En lugar de enfocarnos en nosotros mismos, el cristianismo nos llama a las personas a amar a los demás como a sí mismo. Lo mencionaba anteriormente, Mateo 22, 39. Y a ser generosos, compasivos, humildes. El ego impide este amor porque pone al yo en el centro de todo. Y lo que debe primar es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Ellos son los que deben predominar en nuestros corazones. Ellos son los que deben llevarse todo el reconocimiento, toda la gloria. Y en ellos debemos pensar cuando nos sentamos a compartir la cena del Señor. Vamos a orar.